En esta entrevista para Martes Financiero le damos la bienvenida a Ilse Smith, quien es embajadora del Reino de los Países Bajos en Panamá y quien nos va a estar hablando acerca del intercambio comercial, cultural, educativo y de innovación que existe entre los dos países. Muchas gracias. Muchas gracias, Reina. Y es un placer estar aquí con ustedes. Pues primeramente, gracias por la oportunidad. Este 27 se celebra el Día Nacional del Reino de los Países Bajos y podemos hacer un recuento acerca de las expectativas que tienen de intercambio comercial con Panamá. La expectativa, yo siempre soy optimista y creo que tenemos muchas oportunidades para incentivar más el intercambio entre Panamá y Países Bajos. Pero quiero primero empezar que el slogan que utilizamos como embajada aquí por nuestra política en Panamá y siempre estamos diciendo que Panamá y los Países Bajos son socios evidentes. ¿Y por qué socios evidentes? En mi trabajo siempre estoy buscando que nos une, ¿no? Y donde nos reconocemos unos a otros. Y Panamá y Países Bajos son, es claro, nuestras posiciones geográficas utilizamos al máximo. Y somos puertos de la entrada de nuestras regiones y continentes con sistemas marítimos y portuarios y lo más importante es creo que en la región y no solamente marítimo pero también Tocumen y Schiphol, el aeropuerto de Ámsterdam, son los hubs aeroportuarios lo más importantes de la región. Entonces, en resumen, tenemos en común una tradición mercantil muy marcada y una fuerte proyección internacional. Somos parte del supply chain, parte de la misma cadena y yo creo que solamente podemos operar juntos y eso es lo más lógico. Entonces, a su pregunta, para responder a su pregunta, ¿cómo incentivar más el intercambio? Creo que desde hace muchos años Panamá y Países Bajos tienen terreno en común para cooperar y trabajar juntos y hemos encontrado a un socio comercial comprometido a los ideales del comercio sin barreras y también muy enfocado en mantener esa posición como hub en las Américas y creo que nosotros ofrecemos a Panamá también un socio comercial que es confiable, transparente y colaborador y también somos siempre buscando una solución, un resultado. Somos prácticos y muy pragmáticos y un buen ejemplo es hace algunas semanas en el bloqueo en el canal de Suez, la empresa marítima de Boscales que liberó al final el barco Evergreen y yo creo que eso es un buen ejemplo de nuestro estilo práctico. Ese estilo práctico y pragmático a veces significa que somos muy directos, pero también es solamente, a veces demasiado directo, tengo que ser muy honesto, pero el beneficio positivo de esa orientación de pragmático es que somos innovadores que siempre están buscando nuevas tecnologías para obtener un mejor resultado. Por eso estoy optimista del futuro, porque yo creo que la innovación va a dar a nuestros países mucho terreno para cooperar en común y también no solamente en temas interesantes para nosotros, entonces marítimo, logístico, portuario, pero también, por ejemplo, en el tema de agua,
ahorrar agua o el uso muy eficiente. Ahí, embajadora, precisamente el Reino de los Países Bajos tiene una cultura de incentivar las energías limpias, de incentivar todo lo que tiene que ver con el buen uso del recurso hídrico. Cuéntenos acerca de esas iniciativas que tienen ustedes para poder desarrollar de manera adecuada los recursos naturales y la energía. Ya, como Panamá estamos invirtiendo también en diversificar un poquito nuestra matriz energética. Y el otro día, la semana pasada organizamos un business breakfast con señor Dr. Jorge Rivera de la Secretaría de Energía Nacional aquí en Panamá y nos explicó sobre su plan ambicioso sobre la transición de energía. Y para nosotros es muy interesante ver cómo va a ser Panamá progresando en este tema. Es un tema mundial y requiere mucha cooperación y apoyo de todos los países, y por eso vemos un interés en la propuesta de la Secretaría en convertir Panamá también en un hub de hidrógeno verde, que para nosotros estamos desarrollando también con el puerto de Rotterdam en los Países Bajos, y estamos haciendo lo mismo. Entonces, para mí es una opción en ver cómo podemos progresar juntos en los mismos caminos. Y en ese caso, precisamente, ¿qué está desarrollando actualmente el Reino de los Países Bajos para apoyar a Panamá en esta materia? Quizás traer más empresas que desarrollan energías verdes, la experiencia que tienen también con el manejo del agua. El manejo de agua es un tema muy importante para nosotros. Estamos en buen contacto con Conagua, por ejemplo. Organizamos diálogos de agua. Para nosotros es no solamente una manera para cooperar mejor en ese tema muy importante, pero es casi un intercambio cultural, porque el agua es parte de nuestro ADN, y yo creo que podemos ofrecer mucho en el tema de agua. Nuestro conocimiento y nuestra experiencia es bastante amplia, y hemos obtenido esa experiencia por décadas, no accidental, no fue algo accidental, pero una necesidad, porque por las inundaciones y las... por ejemplo, teníamos en el año 53 del siglo pasado una gran inundación con muchas muertes en Holanda, y en ese momento decidimos continuar con una buena infraestructura para protegernos contra el agua, contra el mar. No solamente decidimos construir infraestructura, pero también creo que eso fue el inicio de un proceso en donde decidimos saber cómo convivir con el agua para evitar desastres, y cómo incorporar también soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, con piscinas naturales al lado de nuestros ríos, o por ejemplo con más infraestructura verde. Y al final, para nosotros también quiero que es importante compartir, para nosotros funciona bien un diálogo constantemente entre los diferentes actores en el país. Por ejemplo, entre el sector público, los ministerios, el sector privado, pero también los académicos. Eso llamamos el triángulo de oro, porque esa cooperación entre privado, público y académico sirve para que también tengamos todos los actores en la misma mesa, y en esa manera buscamos siempre, porque siempre hay perspectivas diferentes, una cooperación bien, y yo creo que esa manera de cooperar
no copiar exactamente, pero tener todos los actores en la misma mesa y desde ese punto iniciar un proceso de renovación puede servir también a Panamá. El otro punto importante es que Panamá ha estado en los últimos años proyectando sus exportaciones agrícolas de valor agregado, las frutas, los alimentos procesados. Cuéntanos acerca de las oportunidades que se abren en un mercado como el Reino de los Países Bajos, donde es muy apetecible productos como las frutas panameñas. Sí, siempre estoy con familia, hablando con familia y estamos hablando de que en los supermercados en Holanda hay los piñas y los plátanos de Panamá. Y sabías que creo que estamos como los Países Bajos entre los primeros 5 países en donde hay la más grande exportación de productos de Panamá. Entonces, tenemos una conexión muy buena. Para mí es interesante porque somos un exportador bastante grande de productos agrícolas en el mundo. Somos el número 2, pero con un terreno súper pequeño. Yo creo que su interés en los agroparques y hablando también con la nueva ley de agroparques es un paso firme y interesante también para impulsar sus agroexportaciones. Y porque un agroparque, y hemos visto eso también en Holanda, conecta la producción al procesamiento industrial de alta calidad y después a la cadena logística. Perdón. Y también desarrollamos nuevas técnicas de cosecha y nuevas técnicas y tecnológicas que sirven para ahorrar agua y eso también puede servir para impulsar o tener una producción más grande y una producción más grande significa al final también una exportación más grande. Entonces, tenemos la tecnología, tenemos la innovación y yo creo que estamos aquí para compartir también esa tecnología. ¿Hay posibilidades de realizar alguna cadena de contacto, digamos, o una ronda de negociación en la que empresas del Reino de los Países Bajos puedan interesarse en traer esa tecnología agrícola y de otros sectores a Panamá? Sí, estamos hablando junto con la Embajada de Panamá en Holanda, cómo podemos interesar a empresas holandesas para invertir, por ejemplo, en esos agroparques. Podría ser interesante. Es en un proceso inicial, ¿no? Embriótico, como podemos decir. También es interesante mencionar que tenemos, conoces la Universidad de Wageningen, que es la universidad más conocida en el tema de agrícola en el mundo. Ellos tienen 50% de sus estudiantes son extranjeros, entonces yo creo que cuando tenemos más estudiantes también panameños en la universidad o en una conexión académico que va a servir a largo plazo también a Panamá. Porque yo creo que al final, y estoy de acuerdo con el gobierno de Panamá, que la educación es lo más importante para el país. Y aquí entramos precisamente en este punto de la educación y la cultura. ¿Qué oportunidades se abren para becas, para intercambios académicos entre Holanda, entre los Países Bajos y Panamá? Ya como ya he dicho, que ya ofrecemos creo que son 500 estudios en inglés, porque ya es en inglés, no hablamos español en Holanda. Tenemos un programa internacional que está abierta por todos los países y por todos los estudiantes. No sé específicamente por Panamá,
Pero tengo que mencionar también que nuestro sistema es un poquito diferente porque las becas se otorgan directamente a través de las universidades o de las instituciones de educación privadas y no a través de la embajada o del gobierno. Entonces, el estudiante tiene que ir a la institución o a la universidad. Pero tenemos como embajada un bastante grande grupo de alumni, de estudiantes panameños de las universidades en Holanda, por ejemplo, de Wageningen, entonces, y de la Universidad Marítima en Rotterdam. Y ellos están ahora trabajando en la Autoridad del Canal de Panamá o en el Ministerio de Agricultura y, en mi opinión, ellos son los verdaderos embajadores de mi país aquí en Panamá. Un punto importante que tocábamos al inicio y es esa tradición comercial que une a los Países Bajos, en este caso Holanda y Panamá, con todo el tema del comercio internacional, de la logística, del comercio marítimo. ¿De qué manera ustedes están innovando para toda la transformación tecnológica en los puertos? Si nos puede identificar todo el desarrollo y la innovación que han hecho en términos de logística y marítimo. Como país marítimo desde siglos, siempre estamos viendo al futuro y creemos que el futuro marítimo es ahora. Entonces, ¿qué significa? Que nuestros océanos juegan un rol súper importante en el proceso de satisfacer todas las necesidades humanas y si queremos aprovechar eso al máximo y por el largo plazo, ese potencial de nuestros océanos y también de nuestros ríos en una manera sostenible, se necesita innovar y se tiene que empezar ahora. Por ende, eso tenemos que trabajar juntos y hay que establecer más alianzas entre los países, por ejemplo, entonces entre nuestros países, y también establecer más alianzas entre los diferentes actores nuevamente. Involucrar, por ejemplo, a conglomerados internacionales, pero también a pymes o startups que son muy interesantes. Y, por ejemplo, yo veo oportunidades en la digitalización, siempre una palabra difícil por extranjeros, porque yo creo que la digitalizarse es una manera para desformar un proceso más eficiente y cambiar en un proceso más inteligente, más sostenible y especialmente en el sector de puertos, también con menos emisiones. Un ejemplo es que tenemos ahora un proyecto piloto aquí en Panamá en marcha que es entre otros de puerto de Rotterdam, porque el puerto de Rotterdam ha elaborado una plataforma digital que se llama Port Exchange y a través de esa plataforma en Rotterdam ya tenemos 20% menos de tiempo de espera, pero también significa 20% menos de emisiones de CO2. Y yo creo que eso innovación y eso proceso digital puede ser muy interesante también aquí en Panamá. Su pregunta sobre logística, no soy experta en el tema logística. El año pasado la embajada organizó un webinar con un profesor de Holanda, Jan François. Él es un asesor de nuestro gobierno y es profesor en Rotterdam en la gestión de logística. Y él explicó, entonces yo voy a utilizar sus palabras, él explicó que
el impacto por ejemplo, a largo plazo de la pandemia no es revolucionario, pero más evolucionario. Entonces, en otras palabras, no espera muchos cambios y no cambios abruptos. El supply chain, en sus palabras, va a recuperar con altibajos. Sí, va a recuperar también con altibajos y entre oferta y demanda, y significa un buen manejo de su inventario, y eso es clave por las cadenas logísticas y es un desafío para todos, por todas las empresas en Panamá, por todas las empresas holandesas, cómo construir más depósitos y también digitalizar en una manera muy eficaz ese manejo de inventario. Y al final, para responder a su pregunta, cómo preparar por cambios o cómo es el futuro, tengo 3 palabras clave: digitalización, innovación y al final siempre la flexibilidad para recuperar en una manera lo más fluido posible. Estamos conversando con Ilse Smith, quien es embajadora del Reino de los Países Bajos, y si algo caracteriza a esa región es el tema de la sostenibilidad y todas las prácticas amigables con el medio ambiente, y queremos saber cuáles son las innovaciones que hacen en materia de movilidad para hacer el transporte más verde y más eficiente, que puede replicar Panamá en algún momento. Ya, somos un país de ciclistas, ¿no? Todos saben que tenemos en nuestro país más bicicletas que gente. Yo, como mi familia, aquí en Panamá tengo 6 bicicletas y somos 3, pero tengo en un depósito en Holanda aún más. Entonces, tienen un bici por todo, por ir al supermercado, por deportes, por transporte. Pero yo creo que el bici es solamente una pieza de nuestra movilidad, porque tenemos también un red de transporte en tren, que es bastante intensa, y también tenemos infraestructura por auto, carreteras, como aquí en Panamá, y un red de transporte público. Y ahora en este momento los bicis eléctricas son muy populares en Holanda. Eso es una manera buena, pero yo creo que también el futuro es en transporte público eléctrica. Y yo creo que por Panamá también es el futuro. Tenemos en Holanda una empresa, VDL se llama, que también tiene sede aquí en Panamá, que producen esos buses eléctricos. Y yo creo que para nosotros también es un ámbito, es un desafío para el futuro, pero creo que podemos en el futuro probablemente compartir experiencia en cómo vamos a cambiar nuestro transporte público en una manera verde, porque también eso significa que como la idea es al final crear un espacio público en donde todos los participantes pueden utilizar ese espacio público, pero en una manera sostenible. Entonces, eso, yo tengo transporte público. Excelente. Gracias. También queremos explorar con Ilse Smith, embajadora del Reino de los Países Bajos, la percepción que tiene sobre Panamá, sobre la cultura panameña, sobre el turismo. Cuéntenos acerca un poco de la experiencia que ha tenido durante este tiempo siendo embajadora. Mira, gracias a la pandemia, yo no tengo suficiente experiencia en viajar en Panamá. Estoy embajadora en ese bonito país desde hace agosto 19, y después 6 meses al menos empezó la pandemia y todos estábamos por un año en casa, pero como también
creo que en holandés hay una frase que no se conoce, no se ama. Entonces yo creo que yo y también mi colega, la embajadora de Panamá en Holanda, tienen un ámbito por los próximos años de promover Panamá y Holanda también aquí en turismo. Porque no solamente porque es interesante por la economía, pero también para entender entre pueblos cómo estamos, cómo manejamos, cómo trabajamos. Y creo que Panamá tiene amplio para ofrecer a turistas. Y al primero creo la biodiversidad, que es excelente, que es maravillosa y es que no conocemos en Europa. Entonces eso es para nosotros, todos los alemanes, todos sus parques verdes, y en esa combinación con una vacación en la playa, excelente. Entonces culturalmente primero tiene que conocer a uno a otros, y el vehículo, la herramienta es el turismo. Y entonces, ¿cuáles son esos lugares que ya tiene marcados que quiere conocer de Panamá? ¿Yo? Sí. He visto a Boquete porque a mí nací en un país plano. A mí me gusta siempre las montañas, entonces Boquete y el valle son favoritos míos, pero quiero que ir a San Blas porque se dicen que son las islas isoladas y con como vírgenes, islas vírgenes. Yo no lo conozco, pero creo con mi familia podría ser una experiencia. Y también se dice que Panamá tiene sus raíces también en Los Santos y Chitré, más al campo. Yo creo que también tenemos que visitar eso para ver el Panamá real, porque hay más Panamás, ¿no? Y conocemos el Panamá de la ciudad, pero espero que el tiempo me va a dar un poquito más oportunidades para visitar el campo. Muchísimas gracias le damos a la embajadora del Reino de los Países Bajos por esta entrevista en la que hemos explorado las oportunidades que hay para el mundo del comercio internacional, la cultura y también la movilidad, el medio ambiente, en ese intercambio de países y de culturas que se puede dar entre ambos. Muchas gracias. De nada, gracias.